señores, muy buenas tardes. Con la presencia del señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, damos inicio a la quinta reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre. Lo acompañan el señor jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, el señor ministro de Economía, Martín Guzmán, el señor ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, el señor ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, la señora secretaria de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público-Privada de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca, la señora directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, la señora presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y la señora Luisa Brumana, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El Consejo Federal Argentina contra el Hambre está integrado por representantes de distintos sectores y su objetivo es el de reflexionar y buscar respuestas para mejorar la calidad nutricional e impulsar la producción de alimentos para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población y familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económico y social. En el marco, entonces, del inicio de la quinta reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, escucharemos a continuación las palabras del señor ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Buenas tardes a todos y a todas. Un inmenso gusto estar acá en el segundo encuentro del Consejo Federal Argentina contra el Hambre del año. Hicimos un primer encuentro en febrero, estamos haciendo ahora, a comienzos de mayo, el segundo encuentro. Tenemos hoy la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de nuestro jefe de gabinete, Santiago Cafiero, de varios integrantes del Gabinete Nacional. El objetivo de este encuentro tiene que ver con ahondar sobre dos temas y pedir opinión y conocimiento sobre dos temas centrales hoy en la Argentina: la calidad nutricional y la situación de los niños. Claramente en la Argentina hemos logrado una cobertura importante en términos de asistencia alimentaria. Hay 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria en la Argentina. Se ha extendido la tarjeta alimentar, pero tenemos problemas de calidad nutricional. En el mes de abril, el último mes que tenemos datos de la tarjeta, el 50% de las compras fueron leche, carnes, frutas y verduras, cuando en abril del año pasado había llegado al 62%. Tenemos una clara cobertura alimentaria, un importante desarrollo de asistencia alimentaria en Argentina y problemas de calidad nutricional. Problemas en torno a la mejora del consumo de leche, carnes, frutas y verduras, que es lo que promovemos permanentemente desde la tarjeta alimentar y desde el conjunto de políticas que encaramos desde el Estado Nacional. El segundo punto es la situación de los niños. 57% de pobreza en los menores de 14 años en la Argentina. Varias políticas que se están desplegando, la propia tarjeta alimentar, la extensión de los jardines maternales de 45 días a 2 años, la sala de 3, 4 y 5 años. Este año terminamos llegando a 800 jardines. Las políticas que tienen que ver con el acompañamiento, la extensión de la conectividad, las políticas que tienen que ver con la mejora nutricional en los niños, pero claramente ahí tenemos un segundo problema. Dirían esencialmente, y este es el objetivo del encuentro, calidad nutricional, la situación alimentaria en la Argentina, y esto es el Consejo Argentina contra el Hambre, la situación de los niños en particular, con el dato más alarmante que tenemos en el país, 57% de pobreza en los niños. Este es el objetivo de este encuentro: dar la palabra, escuchar las distintas miradas, escuchar los planteos y llevar adelante políticas públicas que reflejen los planteos que los distintos sectores, del sector privado, de la sociedad civil, de las organizaciones sindicales, los ministros y ministras de Desarrollo Social de las distintas provincias, las distintas personas que están trabajando en comedores y merenderos, los distintos planteos que se pueden hacer con el objetivo claro de encarar mejores y nuevas políticas públicas. Yo le voy a pasar ahora la palabra a Victoria Tolosa Paz, nuestra presidenta del Consejo Federal de Políticas Sociales. Luego voy a ir dando la palabra con el pedido de ser realmente muy acotados. Estamos planteando 2 minutos por orador, claramente es dificultoso, pero vamos a dar la palabra para recabar distintas miradas sobre estos dos ejes que son los centrales para nosotros y la gran preocupación del gobierno argentino. Le paso la palabra a Victoria Tolosa Paz. Muy buenas tardes, muchas gracias, querido Daniel. Muy buenas tardes a todas y a todos.
en esta segunda reunión de este año 2021 de Argentina contra el hambre, no solamente expresar el apoyo contundente de los hombres y mujeres que nos acompañan aquí en las acciones que realizan en sus territorios, sino contarles que en el marco del Consejo Coordinador de Políticas Sociales venimos trabajando junto a cada uno de los ministros y ministras de este Gabinete Nacional y junto a los gobernadores y sus gabinetes en lograr la implementación y la coordinación de acciones que permitan, como dijo nuestro presidente hace mucho tiempo, empezar por los últimos para llegar a todas y a todos. En ese empezar por los últimos quiero referirme al trabajo que viene desarrollando el ANSES con la directora ejecutiva Fernanda Raberta, incluyendo a más de 340.000 niños y niñas en la asignación universal por hijo. Una ley que rige en la Argentina hace más de 11 años que le da el derecho al ingreso a todos los niños y niñas de esta Argentina, pero que sin embargo tuvimos que reforzar la búsqueda activa para que aquellas bajas que se habían dado en los últimos años pudiesen ser altas e inclusión de más derechos para nuestros niños y niñas. Venimos trabajando en la articulación y en la búsqueda de aquellos a los que nunca habíamos alcanzado con la asignación universal por hijo, no solamente como un mandato nuestro, sino también por recomendación de UNICEF Argentina. Buscar a los niños que después de 11 años no habíamos encontrado la posibilidad de acercarles la política de ingreso universal, que es la asignación. Por ende, también buscábamos incluirlos para que a esos niños y niñas les llegara la tarjeta alimentar. Ese trabajo que se desarrolló junto al Ministerio del Interior y junto al RENAPER en la República Argentina y junto al Ministerio de Justicia de la Nación nos permite, en esta Argentina desigual, ir por la búsqueda activa de más de 13.900 causas en la justicia en la República Argentina de hombres y mujeres adultos mayores que son los que están tramitando su identidad. Este trámite de inscripción tardía de identidad son los NN, aquellos a los que nunca hemos podido llegar con políticas activas de inclusión social. Allí en esas 13.900 madres y hombres, pero fundamentalmente madres, en un 55% son mujeres y en un 65% son mujeres de 18 a 30 años en donde nunca el gobierno ha podido penetrar en esas profundas desigualdades y alcanzarles el derecho al ingreso para sus hijos e hijas. Estimamos que en la Argentina, y este trabajo que lleva adelante el RENAPER, puede haber todavía hoy entre 200.000 y 900.000 NN. Es un mapa desconocido, pero al mismo tiempo conocido de las profundas desigualdades sociales que tenemos en esta Argentina. Trabajamos con el Ministerio de Salud, no solamente en la implementación del programa de los 1000 días, en la reglamentación de la ley, sino en el plan Accionar, en aquel que les comentaba en febrero, la búsqueda activa de los 70.000 niños y niñas con baja talla en la República Argentina, trabajando con cada uno de los gobernadores y sus equipos locales en cada una de las municipalidades en donde está esta desigualdad social. También trabajamos junto al Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas con la construcción de más de 300 centros de desarrollo de la infancia, que por primera vez la selección del lugar no es un amiguismo o el color político, la bandería política de quien gobierna, sino el ordenador de un mapa que se construyó a partir de datos estadísticos concretos. La baja talla en la Argentina es una realidad, nos duele y nos angustia, pero fundamentalmente se toman decisiones con un gabinete que empiece a priorizar allí, como dice nuestro presidente, donde la población no puede esperar más. Esto es lo que hacemos desde el Consejo Coordinador de Políticas Sociales y, por último, trabajamos muy fuerte en estos últimos 30 días junto a nuestro jefe de gabinete y el director ejecutivo del ENACOM en la regulación e implementación de la tarifa social, del Plan Básico Universal, de esta prestación básica universal que tiene que llegar de manera inmediata a todos los hogares más pobres de la Argentina. Porque no solamente cuidamos el ingreso, sino que miramos y custodiamos esa canaleta por donde tenemos que evitar que se vayan los recursos que volcamos en esta Argentina desigual. La canasta básica de alimentos, las tarifas y la telefonía móvil, internet y servicio de televisión por cable. En esas tres estructuras, si no las custodiamos y si no resguardamos, puede haber hambre a partir de la falta de decisión. Por eso, la vocación de un gobierno que trabaja con todo el gabinete, a cada uno le corresponde una parte para poder tirar hacia adelante en la Argentina que pondremos de pie. Muchas gracias a todas y a todos. Le paso la palabra ahora a Luisa Brumana,
la directora del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, muy comprometida con muchas de las políticas que estamos encarando, tanto en el aspecto alimentario y en estudios que llevan adelante, como en lo que tiene que ver con las políticas para los menores de 14 años. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al señor presidente de la Nación y por su intermedio a todos los ministros, ministras y autoridades por invitar a UNICEF a participar de esta nueva reunión de la Mesa Argentina contra el Hambre, en particular al ministro Arroyo, con el cual venimos trabajando día a día. Desde UNICEF venimos trabajando con el Gobierno Nacional en un plan de respuesta a la pandemia, en particular para mitigar los efectos secundarios sobre niños y adolescentes y sus familias en mayores condiciones de vulnerabilidad y de pobreza. Entonces, en este marco, desde el 2020 hasta la actualidad, apoyamos en colaboración con varias organizaciones. Aquí veo el cardenal Tisera de Cáritas, que mucho agradezco, para que en familias con niños y niñas que viven en barrios populares y zonas rurales en 23 provincias puedan acceder diariamente a alimentos nutritivos y variados en comedores y merenderos. También, como hizo referencia el ministro, generamos evidencia para informar las políticas públicas. A lo largo del 2020 desarrollamos 3 encuestas representativas de 6 millones de hogares con niño y niña. Una cuarta está en proceso ahora, esperamos tener resultado al final de este mes. Entonces, unos datos que me parecen ser relevantes a la conversación de hoy. La evidencia generada nos mostró que el sistema de protección social en Argentina tuvo un alcance significativo y que más del 50% de los hogares con niñas y niños fue impactado con alguna medida de protección de ingreso y que esta tendencia fue creciente a lo largo del año. En particular, la tarjeta alimentar a nivel nacional la recibieron el 20% de los hogares con niños y niñas, porcentaje que aumenta en situaciones de particular vulnerabilidad. Otro aspecto a destacar es que el 67% de los hogares que reciben la tarjeta afirman que logran cubrir la mitad o más de los gastos en alimentos. Y aproximadamente el 40% de los hogares que reciben la tarjeta, desde que empezaron a recibirla, logran obtener una mayor variedad de alimentos. Entonces, pensamos que lo que se logró con las varias medidas de protección realmente es que la pobreza no se contenga lo más posible, sabiendo que obviamente el enfoque de la tarjeta alimentar es realmente en un grupo poblacional muy afectado, como lo muestran los datos sobre su endeudamiento. En este contexto, desde UNICEF pensamos que la posible ampliación de las medidas de protección de ingresos, por ejemplo la tarjeta alimentar, a otros grupos etarios, serían un objeto deseable de política pública para mejorar cobertura del programa y la capacidad de protección, y que podrían tener un fuerte impacto para mejorar la seguridad alimentaria de los hogares en situación de vulnerabilidad y que también podría impactar de manera significativa la reducción de la pobreza extrema en la niñez, haciendo unas estimaciones, una ampliación, por ejemplo, de la tarjeta alimentar hasta los 12 o 14 años podría reducir la pobreza extrema de más de 5 puntos porcentuales, lo que querría decir sacar de esta situación que nadie quiere ver a más de 700.000 niñas y niños. Para acabar, gracias de nuevo por la oportunidad de participar y pensamos que realmente la profundización de la pobreza, producto de la pandemia, es un llamado impostergable a continuar fortaleciendo los esfuerzos fiscales para garantizar un piso de protección social y de ingreso, para continuar a reducir la pobreza y para permitir que todos y todas los niños y niñas en situación de vulnerabilidad accedan a una alimentación suficiente y adecuada y de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Le vamos a pasar la palabra a Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y que ha participado de todos los encuentros de la Mesa Argentina contra el Hambre. Adelante, Estela. Bueno, buenas tardes. Con mucha emoción de volver a encontrarnos, aunque sea a distancia, virtualmente, pero con el espíritu de lucha para levantar las necesidades de nuestro país, acompañando al gobierno que desde su lugar está haciendo milagros.
Realmente yo soy nada más que una mujer luchadora que representa la lucha de las mujeres en el tema de los derechos humanos, y yo creo que el derecho humano más importante realmente es mantener lo mejor en vida a nuestros queridos niños cuando realmente sufren deterioro en su alimentación o en su atención sanitaria, los condena para toda la vida a ser distintos, y eso no lo podemos permitir. Yo no tengo más ayuda, por no ser propietaria de nadie, abuelas, más que de la necesidad de seguir luchando, y ya vamos a cumplir 44 años de la búsqueda de 2 generaciones, pero queremos mantener y ayudar en las generaciones actuales, que son el presente y el futuro de nuestro país. Tenemos felizmente un gobierno que apoya, y por lo que estoy escuchando, maravillada, todas las acciones posibles dentro de la etapa crítica que estamos viviendo, donde esta pandemia está consumiendo el tiempo y personas. Cuidarnos y cuidar al otro es un tema, y cuidar a los niños sobre todo es un interés sobremanera, ya que ellos, si no viven una vida plena de salud mental y física, el deterioro los va a acompañar y después quizá sea irreversible y nos vamos a sentir responsables de esta situación. Creo que todo lo que se ha mencionado, de los que han trabajado directamente con la cuestión desde el Estado, son interesantísimas y cada vez más progresivas, pero necesitamos también de la cooperación masiva de nuestra población. No dar limosnas o lo que sobre, sino lo que ellos necesitan. Y aprender que la infancia es la etapa tan importante para cada uno de nosotros, por si en esta pandemia, donde tenemos la soledad a veces, retrocedemos a los reencuentros de la infancia, y qué lindo y qué feliz es pensar que nunca nos faltó el amor de nuestros padres, ni tampoco la comida o el cariño, la caricia o la bendición de tener una atención de vida. De manera que primero agradecer que me permitan decir unas palabras desde este sentimiento en nombre de todas las abuelas y de todos los jóvenes que nos acompañan en la búsqueda todavía, y también reconocer en la gestión de Alberto y toda su gente en lo magnífico, solidario y permanente de su concepto de atención a su gente, a su pueblo, al pueblo que lo votó y el pueblo que tiene que sostener esta democracia, que felizmente es la más larga de nuestra historia, imperfecta, pero democracia al fin. Y vamos a seguir en otros temas también más adelante, que no solamente de la infancia se tratan, sino de las provocaciones que a veces ocurren cuando los que están en otra dimensión pretenden desintegrar este trabajo que estamos haciendo los argentinos para recuperar el bien común. Gracias a todos, un abrazo a todos los que están y los que no han podido venir, y bueno, gracias por tenerme en cuenta como mujer y como madre y como abuela de Plaza de Mayo. Muchas gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias, Estela. Le paso la palabra a Carmelo Gallardo, representante de la FAO en Argentina, que viene encarando muchos programas de acompañamiento de la agricultura familiar, de apoyo al desarrollo de los pequeños productores y a la buena alimentación en Argentina. Carmelo. Buenas tardes, gracias, ministro. Saludo a todos los miembros del gabinete, especialmente al presidente Fernández. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y por permitirme unas breves palabras. Espero ser lo más breve posible. Primero que todo, quisiera felicitar al Gobierno en su conjunto por la amplia batería de instrumentos de política pública para enfrentar los problemas de hambre y malnutrición en un sentido amplio de seguridad alimentaria. No es fácil toda esa batería de política pública, y mucho menos en el contexto que tenemos internacional de COVID y de fuentes de financiación. Así que felicidades por esa política pública, y también
como decía el ministro, por la capacidad y la autorreflexión de análisis sobre esa política pública. No vale solo cobertura, también los aspectos de calidad nutricional y los dos que ha mencionado el ministro, calidad nutricional y la importancia de los niños. Por supuesto que estamos de acuerdo con ese enfoque y más quiero recordar que este año estamos en el Año Internacional de las Frutas y las Verduras, así que celebrémoslo durante todo el año esta ambición por la calidad nutricional, ¿no? Y también ya quisiera animar a seguir en la senda de reflexión para diseñar de cara al futuro una visión integral de medio y largo plazo del problema, ¿no? No solo mirar el acceso, mirar también el aspecto amplio a medio y largo plazo, como sé que el gobierno está contemplando, aspectos como, voy a mencionar algunos donde sabemos que Naciones Unidas y la FAO en concreto estamos ya apoyando, aspectos vinculados a la producción, al mercado, a compras públicas, al empleo, al medio ambiente. Creo que cuenten, por supuesto, con el apoyo de la FAO, del conjunto de Naciones Unidas, para disponer de esta visión amplia a largo plazo de política pública para la seguridad alimentaria, ¿no? Tanto los problemas de corto plazo de acceso en el marco del programa Argentina contra el hambre, como estos que estoy mencionando de medio y largo plazo, que me consta que el gobierno también los está enfrentando, forman parte de un memorándum que firmó nuestro director general con el presidente Fernández en noviembre. Por lo tanto, es un compromiso real de nuestra organización para el gobierno argentino y también, yo diría, para toda la sociedad, ¿no? Así que cuenten con seguir con el trabajo de la FAO y de nuevo, gracias por la invitación y éxitos al Consejo Federal en esta difícil tarea de coordinarnos entre todos. Gracias. Muchas gracias, Carmelo. Le voy a pasar la palabra a Monseñor Carlos Tisera, presidente de Cáritas Nacional, con una cobertura muy amplia de desarrollo en todo el país en torno a la asistencia alimentaria, a la protección de los niños, a los centros de primera infancia como uno de los ejes centrales de Cáritas. Carlos. Sí, buenas tardes, señor presidente, señores ministros, todos y todas los miembros del Consejo. Cáritas Argentina agradece esta invitación. En el contexto de la pandemia que afecta especialmente a los más vulnerables, el Papa Francisco afirma que redescubrimos la importancia de la sencillez y de mantener la mirada fija en lo esencial. Hemos madurado la exigencia de una nueva fraternidad capaz de ayuda recíproca y estima mutua. Este es un tiempo favorable para volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. Somos Cáritas, no somos economistas, y detrás de cada indicador de pobreza vemos rostros de personas, de niños, ancianos, madres, trabajadores y desvalidos. Vemos familias como las nuestras, a las de nuestros allegados que verdaderamente están sufriendo física, psicológica y afectivamente. Personas como cada uno de nosotros, con sus sueños y anhelos que la están pasando muy mal, aunque esperanzados por la vacunación. No obstante, en estos tiempos de angustia, de temor y de incertidumbre, hemos podido comprender como sociedad que nadie es una isla que se salva solo y que por este motivo también todos tenemos alguna responsabilidad con nuestros hermanos. Al mismo tiempo, en el servicio a los más necesitados hemos podido vivenciar que cuando trabajamos juntos por el bien común, más allá de nuestros puntos de vista o nuestras creencias, Cáritas, por ejemplo, pudo desplegar su ayuda a más de 3.200.000 personas y distribuir más de 10 millones de kilos de alimentos. De todos modos, hoy nos preocupa mucho el aumento de los precios y desde que se entró en emergencia alimentaria suena siempre como una alerta la canción del padre Julián Cini: no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Valoramos el esfuerzo que el gobierno nacional ha hecho y sigue haciendo para proteger a los más vulnerables en lo alimentario y sanitario. Hace más de un año, en nuestra reunión del 27 de marzo pasado del 2020, nadie de nosotros pensaba que la pandemia se prolongaría tanto tiempo. Se han reformulado los programas de asistencia, sabemos que hubo deficiencias que se han tratado de subsanar, pero queremos poner nuestra mirada no solo en lo económico y material de la ayuda, sino en el recurso humano. Nuestra gente común y los pobres en general
se han puesto al hombro la tarea solidaria. Los comedores, merenderos, centros de contención y asistencia están llevados, gestionados por personas voluntarias provenientes de esa gran multitud de personas que viven bajo la línea de pobreza. Eso no tiene precio y no es parte de las estadísticas. No se puede medir la enormidad del amor derramado en el servicio solidario. Merecen, junto con los agentes sanitarios, el mayor de los respetos y el agradecimiento de toda la sociedad argentina. Y en este Consejo Federal, Cáritas Argentina desea puntualizar concretamente estas cosas. Primero, buscando el aporte nutricional en los comedores y merenderos, vemos la necesidad de encontrar nuevos mecanismos para la compra de productos frescos, lácteos y carnes. Necesitamos nuevas modalidades de gestión en los fondos públicos con ese destino. Y en Cáritas estamos realizando un piloto llamado Almacén Cáritas, que nos permite transparentar la compra de alimentos en todo el país, logrando gestionar los diferentes proveedores de manera coordinada y con pautas y procesos claros de mayor eficiencia. También nos permitirá conocer el alcance nutricional de nuestra respuesta alimentaria. Segundo, se debe lograr una articulación del sector privado y la sociedad civil de escala, inteligente, federal. El programa Seamos Uno dejó muchos aprendizajes y demostró la capacidad de gestionar a escala. Debemos crear una iniciativa nueva de mayor escala federal, sumando las voluntades privadas y logrando articulación con las políticas alimenticias públicas. Tercero, es necesario pensar alternativas fiscales que mitiguen el impacto actual del IVA en los alimentos que se compran en comedores y merenderos. Y por último, debemos cuidar a los que cuidan. Por tanto, retomar el debate y tratamiento en las cámaras del proyecto de ley del trabajador sociocomunitario. Finalizo con palabras de Francisco a los jóvenes participantes del encuentro internacional La economía de Francisco. Y él dice, en pleno siglo XXI ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Señor presidente, señores ministros, miembros del Consejo Federal, seguiremos acá porque queremos construir una Argentina sin descartado, con mayor equidad social y trabajo digno. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y tomo el de cuidar a los que cuidan, uno de los lemas que se ha planteado durante todo el año y hoy muy necesario para las casi 70.000 mujeres que están cocinando en los comedores y los merenderos hoy en la Argentina. Le paso la palabra a Osvaldo Carníbal, vicepresidente de Relaciones Externas de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ACIERA, que también tienen un desarrollo no solo federal muy amplio, sino una gran política de acompañamiento social, en particular a los niños, las niñas y los adolescentes. Osvaldo. Bueno, muchísimas gracias, ministro. ACIERA representa más de 15.000 iglesias evangélicas a lo largo de todo el país. A veces me preguntan cuántos comedores, centros de atención tienen, y en realidad quizás es comprender el inicio de una iglesia evangélica, que una iglesia evangélica nace para convertirse en un centro solidario de ayuda, también cambiando la conformación urbanística, social de nuestro país, porque donde se establece una nueva barriada, ahí aparece un nuevo referente, que es la iglesia evangélica, para tener sus puertas abiertas, dar de comer, ayudar a los chicos a salir de las adicciones, y bueno, y ser siempre una puerta abierta al que más lo necesita. La pandemia creo que ha producido un aceleramiento e identifiqué una palabra clave, que es la palabra pérdida. Pérdida de la calidad alimentaria, como hemos conversado, pérdida también del trabajo, pérdida de muchos seres queridos que nos toca vivir en este momento. Pero en uno de los temas que también trabajamos es en la asistencia alimentaria, pero sobre todo en no perder lo más importante, que es la esperanza, en poder poner en práctica el Evangelio, que no es otra cosa que buenas noticias,
llevar un plato de comida y aparte de ese plato de comida, el mensaje de que todo puede cambiar, que podemos tener un día mejor, una Argentina mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Le paso la palabra a Esteban El Gringo Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, un gran caminador y recorredor de los barrios más humildes de la Argentina y un gran conocedor del problema de los niños y del problema de aquellos que están afuera de todo. Gringo. Bueno, muchas gracias. Gracias al presidente Alberto y a todos sus ministros. Yo creo que fueron muy claros los y las que me precedieron en el uso de la palabra respecto del esfuerzo que todos notamos que viene haciendo el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y también los gobiernos municipales. Pero me parece necesario plantear que venimos de un proceso creciente de concentración económica y el último gobierno hizo un acuerdo con el Fondo Monetario que generó un endeudamiento del cual va a ser muy difícil salir. Nosotros estuvimos siempre en contra de ese acuerdo. Nos movilizamos, fuimos reprimidos, compañeros y compañeras encarceladas. Dimos una dura batalla para que ese proceso, que para nosotros es un proceso de concentración económica basada en la globalización neoliberal, como proyectos de globalización neoliberal que son de arrasamiento, de deshumanización de nuestros pueblos. No obstante eso, cuando asume este gobierno le toca la pandemia. Y en pandemia es muy difícil actuar. El eje de nuestra propuesta siempre ha sido el trabajo. El trabajo de la economía popular es el trabajo, que habiéndose concentrado la riqueza en pocas manos, habiendo sido expulsados permanentemente del trabajo formal, es decir, no teniendo patrones para los cuales trabajar, nos organizamos y fuimos creadores y creadoras de nuevas formas de trabajo, entre los cuales están todos los trabajos vinculados a la economía del cuidado, que compartimos con las iglesias evangélicas y fundamentalmente con la Iglesia Católica en nuestros barrios. Es preciso hacer el esfuerzo en la asistencia, pero profundizar el esfuerzo en generar trabajo, es decir, salir de la pandemia con trabajo. Pero nosotros nos vamos a encontrar saliendo de la pandemia con un proceso de mayor concentración económica y de una cantidad de sectores que producen, distribuyen alimentos y lo exportan, que no paran de aumentar los alimentos. Entonces, cada vez que el gobierno toma una medida apoyado en su pueblo para mejorar las condiciones de vida de los más humildes, se lo come el aumento de las tarifas, el aumento de los alimentos que tenemos que consumir. Eso es como un perro que se quiere morder la cola y nunca se la puede morder. Es muy desgastante, es una pelea inconmensurable. Le exigimos, si quieren le pedimos, a los sectores que más concentran la economía, que definen el precio de los alimentos que consumen los sectores más pobres de la Argentina, que tengan un poco de sensibilidad, que se sensibilicen con el momento que están sufriendo los más humildes. Porque por más esfuerzo que venimos haciendo, tenemos un 42% de pobreza. Y eso es tremendo para nuestro país. Un país que produce alimento que tiene capacidad para producir alimentos para 400 millones de personas. Y estamos permanentemente preocupadísimos porque nuestros compañeros y compañeras coman. Entonces, reivindicar todo el trabajo que se viene haciendo, pero fundamentalmente que se entienda, nosotros después de la pandemia, porque ahora queremos cuidar a nuestros compañeros y nuestras compañeras, vamos a estar en la calle peleando para que no se siga concentrando la riqueza en pocas manos.
Muchas gracias. Gracias, Gringo. Y estabas haciendo referencia a un punto clave que es el precio de los alimentos como uno de los puntos más críticos hoy en la situación social, en particular en los barrios. Le paso la palabra a Matías Culfas, nuestro ministro de Desarrollo Productivo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Daniel, y a todos los presentes. Gracias, presidente. Bueno, me parece muy pertinente arrancar tomando como referencia lo que acaba de decir el Gringo. Primero, señalar justamente que estamos en una economía que tiene un proceso de recuperación en los sectores productivos, recuperación heterogénea. Hay sectores, obviamente, que están muy golpeados por la pandemia y esto tiene que ver con los sectores del turismo, de la gastronomía, de la actividad cultural y otros sectores que se están recuperando. Ayer pudimos conocer los datos del INDEC, de la industria de la construcción, que están mostrando un crecimiento muy importante, 11% en el sector industrial en marzo respecto a marzo del 19. No comparemos con marzo 2020 porque hubo unos días donde ya se iniciaron las medidas restrictivas por la pandemia, pero 11% más que en 2019. Crecimiento del empleo industrial en febrero de este año, 20.000 nuevos puestos de trabajo en el sector industrial, fuerte crecimiento en la construcción, 9.000 nuevos puestos de trabajo que se van creando en la economía del conocimiento, una buena campaña agroindustrial, pero bueno, claramente esta recuperación, como creo que quedó bien expresado en el mensaje de recién del Gringo, es heterogénea, hay sectores que van a una velocidad, otros que van a una velocidad mucho más lenta y otros que están rezagados todavía como consecuencia de la pandemia. Por eso es fundamental que frente a esto, que además se suman diferentes escenarios de shock en los precios internacionales, aumento en las materias primas, por un lado positivo para lo que tiene que ver con el comercio exterior y acumular reservas, por otro lado obviamente también impactando en los costos de diferentes materias primas. Frente a esto, a este escenario, quisiera comentarles algunas de las acciones que hemos emprendido en los últimos días, negociaciones que hemos desarrollado junto con la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, que está ahí conectada también, para algunas iniciativas que entran a regir en los próximos días y que son, en algunos casos, también frutos de diálogo, de trabajo con los sectores productivos y sectores vinculados a la comercialización de alimentos. En primer lugar, comentarles brevemente el nuevo acuerdo de carnes a precios accesibles que comienza a regir el próximo martes 11 de mayo hasta fin de año. Es un acuerdo integral que va a incluir en total 11 cortes de carnes a precios accesibles, en algunos casos incluso con reducción de precios, concretamente el caso del asado va a bajar el precio respecto al último acuerdo. Un programa que se va a extender los días de semana, de lunes a viernes, donde va a estar disponible en más de 1.000 bocas de expendio en todo el país. Y a esto también le hemos agregado un sistema de comercialización itinerante de carne vacuna en municipios, camiones con venta directa, con más de 5.000 kilogramos por camión. Ahí se venderán entre 4 y 5 cortes de carne, incluido tira de asado, roast beef, carnaza para olla y cuadrada para milanesa, y acá los precios van a ser incluso un poco más bajos que los del acuerdo vigente en otras bocas de expendio, buscando llevar también la carne a diferentes lugares. Eso es un volumen inicial de más de 8 millones de kilos, 40% más que el acuerdo anterior, y es un acuerdo con el Consorcio de Exportadores ABC, las cámaras CADIF, FIFRA, Única y los supermercados agrupados en ASU. Es decir, este es un esquema de buscamos efectivamente llegar con cortes de carne a precios accesibles. En segundo lugar, la cuestión de la comercialización de frutas y verduras, alimentos frescos. Se ha puesto ya en marcha la prueba piloto que se va a extender del mercado federal ambulante, que busca justamente ofrecer a las y los consumidores alimentos frescos a precios accesibles, en este caso eliminando los márgenes de intermediación. Son en general productos un 30-40% más baratos
que en comercio minorista ya habrán visto la primera etapa, que son flotas de camiones que venden, comercializan bolsones de frutas y verduras. Para dar algún ejemplo, bolsones de hortalizas de 5 kilos a 140 pesos, de vegetales de 5 kilos a 260 pesos y de frutas 5 kilos a 290 pesos. La primera etapa, como decíamos, se recorre semanalmente distritos del Gran Buenos Aires con estos bolsones de fruta y verdura, con todas las medidas sanitarias para asegurar, evitar, digamos, aglomeraciones y problemas vinculados al contagio. La segunda etapa va a incluir otros productos frescos como lácteos y carne, y la tercera etapa extenderá este programa a todo el país. Y por último, señalar un acuerdo que está en proceso junto con diferentes grandes empresas del sector alimenticio nucleadas en la COPAL, donde estamos trabajando individualmente. Ya tenemos acuerdo para la tercera parte de esta canasta, que es una canasta de 120 productos básicos de consumo, donde lo que estamos buscando es cubrir la globalidad del mercado de consumo. Precios Cuidados es una herramienta que ha mostrado su efectividad en las grandes superficies, en los grandes supermercados, que explican alrededor de entre un 30 y un 33% del consumo total del país. Con esta nueva herramienta estamos llegando, vamos a trabajar para llegar justamente a partir del mes de junio a los comercios de proximidad, los supermercados, el comercio barrial. En este esquema vamos a estar trabajando con un programa, una canasta de unos 120 productos básicos de consumo, donde el precio sugerido va a estar impreso en el paquete, va a tener una vigencia de 180 días para darle más certidumbre y evitar esa volatilidad y a veces especulación que se produce con los precios. Estamos trabajando en este acuerdo con empresas de consumo masivo, algunas están hoy aquí conectadas. Esto compone rubros de alimentos, bebidas y también de higiene personal. En primera instancia, este es un esquema de trabajo para tener las condiciones de logística acordes, y luego se buscará también sumar a empresas medianas y pequeñas, agregando también respecto al planteo recién que ya hemos lanzado el programa Pymes en Góndolas, buscando certificar muchísimas empresas pequeñas y medianas para que puedan estar junto con las cooperativas, con las pequeños emprendimientos en oferta en los supermercados y poder ampliar justamente la oferta alimenticia y justamente morigerar, reducir el grado de concentración al que hacía recién referencia el gringo. Finalmente, en el caso del programa de Precios Cuidados, decíamos, eso es específicamente para el rubro supermercados. Esta nueva política busca precisamente ampliar a la globalidad de la comercialización minorista de alimentos y artículos de higiene personal en toda la Argentina. Bueno, muchas gracias. Gracias, Matías. Está claro y todos tenemos claro que el tema del precio de los alimentos es el punto central hoy de la problemática en los barrios. Ha planteado con claridad el ministro las líneas para adelante. En ese marco le voy a dar la palabra a Mario Rabetino, presidente del Consorcio Propietarios de Exportadores de Carnes. Mario. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los integrantes del Gabinete Nacional y a todos los participantes de este Consejo Federal. Yo soy el presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, que agrupa las empresas de carnes bovinas que más exportación y participación tienen en el mercado internacional. Cuando hicimos la primera reunión de trabajo con el presidente de la Nación, le explicábamos las posibilidades que tiene Argentina en el mercado internacional y un plan de trabajo y de inversiones que permitiría en estos 4 años estar exportando 1.500.000 toneladas e ingresando al país 6.500 millones de dólares de divisas. Y el presidente, con todo el criterio del mundo, me dijo: Mario, a mí me parece bárbaro y me entusiasma la idea muchísimo. Pero también tenemos que tener en cuenta el segundo gran elemento, que es el consumidor argentino de carnes.
el mayor consumidor de carnes del mundo y el que más conoce. Y tenemos que trabajar en el marco de este Consejo, por lo que el ministro de Desarrollo acaba de expresar, que es la situación alimentaria y nutricional de los argentinos, fundamentalmente de aquellos que más lo necesitan y que son los más vulnerables. Entonces, el desafío tiene dos componentes fundamentales. Y en este componente fundamental, que es contribuir con lo que nosotros podamos al mercado doméstico, el ministro de la Producción ha sido sumamente claro con esto que estamos lanzando en estos días. Habíamos empezado con algunas ofertas de parrilleros en días especiales. Después hicimos un programa que comenzó en enero y terminó en abril, de cortes, que tuvimos algunos malos comentarios al principio, pero que después con el devenir del tiempo se pudo comprobar fehacientemente la calidad del producto, los precios y por sobre todas las cosas que el volumen que se ponía a disposición la gente se lo llevaba. Eso fue lo que nos entusiasmó a lanzar este segundo desafío, que como decía el ministro, tiene una mayor cantidad de volumen, de 6 millones de kilos pasa a 8 millones de kilos mensuales, con el compromiso que si las circunstancias devienen necesario, vamos a incrementar ese volumen. Va a estar todos los días, de lunes a viernes. Vamos a mantener los precios, los mismos precios de enero, no va a haber ninguna actualización. Y el asado, que es el corte más popular y requerido de Argentina, que estaba a 399 pesos, va a estar ahora a 359 pesos. Una sola cosa, me voy a tomar el atrevimiento de corregirlo al ministro Culfas. No son 1000 bocas de expendio en el país, son 3000 bocas de expendio. 3000 supermercados en donde esta mercadería va a estar disponible. También, y en forma de contribuir, vamos a hacer algo que tengo que reconocer no nos había entusiasmado mucho en el comienzo, pero que con el devenir de los días hoy estamos sumamente entusiasmados, y es una gran carnicería móvil, por ponerle algún nombre para que todos entiendan. No hay carnicería en el país que tenga 10.000 kilos de carne todos los días, que va a estar de acuerdo a una logística programada por el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Comercio Interior, creo en principio en los lugares más necesitados del Gran Buenos Aires, y ese es nuestro compromiso, porque es nuestra forma de producir los cortes que exportamos, los mismos cortes, la misma sanidad e inocuidad del producto que lo consume un europeo, un americano o un chino en estos momentos. Vamos a tener todas las formas de pago que este Consejo y el Ministerio de Desarrollo Social ha instrumentado. Me refiero a la tarjeta alimentar y a todos los demás sistemas que se utilizan. Hoy la tecnología nos permite poder hacer cosas como estas, y bienvenida sea. Creemos de esta forma ayudar desde nuestro humilde punto de vista a este inmenso trabajo que el Consejo está desarrollando de manera permanente. Solo me resta decir que aparte de nuestra entidad, también otras cámaras de la industria frigorífica como la Unión de la Industria Cárnica Argentina, CADIF, la Federación de Industrias Frigoríficas a través de sus cámaras provinciales, la Cámara de Córdoba, de Santa Fe y de Entre Ríos, participan de esta iniciativa. Esperamos poder seguir colaborando y hacer todo el esfuerzo para que superemos este terrible y difícil momento que está atravesando el mundo y todos los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Avanzando con el eje de la canasta alimentaria, le voy a dar la palabra a Juan Fera, director de la firma Marolio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias
por la invitación. Hacer un agradecimiento especial a Alberto por una mención que hizo hace un par de meses, no recuerdo en qué acto, donde habló de la industria de la alimentación. Quiero recordar en esos momentos de plena pandemia, cuando nadie sabía qué nos iba a pasar, yo considero que la industria de la alimentación, y así lo expresó Alberto, no ha desabastecido ni ha especulado en esos momentos tan difíciles, y toda su cadena de distribución también ha acompañado en ese sentido. Hoy estamos trabajando fuerte, y también quiero agradecer a la Secretaría de Comercio, en un nuevo programa de precios, como decía Matías, para llegar a los sectores más vulnerables. Siempre fue un punto en el que siempre quise trabajar y aprender, porque la mayoría de los programas iba a un sector de la sociedad en donde los más vulnerables de nuestro país no llegaban o no accedían, y este programa se está haciendo con mucho diálogo, con mucha transparencia, coordinada y en forma muy consensuada, y yo creo que esa es la forma de trabajar y en la que más me gusta involucrarme como persona, como industrial argentino, porque es la forma de que los programas funcionan y realmente tienen relevancia dentro del país. Desde este lado y de muchos industriales de alimentación PYME que pensamos que queremos ser un país más justo para todos, vamos a acompañar siempre este tipo de medidas que va directamente a estos sectores donde lamentablemente no accedían antes. También agradecer que en las reuniones que hemos mantenido con el Ministerio de Producción se ha hablado como nunca se ha hablado de lo que es cadena de valor, porque nosotros, así como siempre se mira como que la responsabilidad de la inflación es el aumento de los precios, es interesante que hoy estamos trabajando fuerte en lo que es todos los insumos que nos facturan en dólares, que tienen incrementos por fuera de lugar y que realmente no conocemos esos motivos, y hoy nos están acompañando y haciendo un trabajo importante para poder determinar realmente cuál es el precio de los alimentos en Argentina, y que nadie como digo siempre a veces, saque los pies del plato. Así que cuenten con nosotros, con muchos industriales pymes de alimentación argentina, que piensan que este es el camino y que vamos a trabajar para llevar precios más justos. Gracias. Gracias, Juan. Le voy a dar la palabra ahora a Daniel Funes de Rioja, que viene acompañando también desde el inicio toda la tarea que hemos hecho en nuestra Mesa Argentina contra el Hambre. Daniel es presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, COPAL. Daniel. Gracias, ministro. Gracias, señor presidente y ministros, por acompañarnos. En primer lugar, lo que quiero decir que las 14.500 empresas, 95% de ellas pymes, que integran COPAL, y el otro hay un 2%, 3% de medianas y el 2% son grandes, tienen la posibilidad de abastecer, la han tenido, y eso lo hemos conversado con el señor presidente, tal como lo señaló recién el señor Fera, durante la crisis de la pandemia en su momento más agudo, y espero que no tengamos otro momento tan agudo, pero si lo tengamos, estamos dispuestos a seguir trabajando en conjunto, dando ayuda y apoyo, como mencionó Monseñor, y abasteciendo. Evidentemente, del 50% originario que teníamos cuando el gobierno asumió de capacidad ociosa, hoy tenemos el 40%, podríamos tener mucho menos, pero evidentemente la pandemia está impactando los hogares. Y nosotros creemos en un futuro alimentario sustentable e inclusivo. Y nuestros 400.000 trabajadores y el 1.200.000 personas que trabajan como indirectos están comprometidos en lo mismo. Por eso queremos una economía formal, una economía con menos burocracia en los trámites interjurisdiccionales, y esto lo hemos hablado mucho con los ministros, acceso al crédito para las pymes, y estamos no solamente trabajando, como dijo el ministro Matías Culfas, en el tema precios cuidados y en el tema de esta canasta a construir, sino también en el tema del acceso al financiamiento para capital de trabajo de las pymes, porque es la forma que haya más oferta en un mercado transparente. Me quiero adherir a la voz de Monseñor con respecto al tema IVA sobre alimentos para los sectores más rezagados. Señor presidente, nosotros no creemos
yo podría decir muchas cosas sobre la política tributaria, 38% de impuestos sobre los alimentos, 47% sobre las bebidas, pero estamos viviendo un momento excepcional. Pero sí hay una excepción dentro de la excepción que podemos hacer, y es el IVA, la disminución o eliminación del IVA sobre alimentos para los sectores que están bajo tarjeta alimentar, jubilación mínima o salario mínimo. Siempre y cuando sea bancarizado para que la devolución sea efectiva y no desaparezca en el camino, como desaparecen muchas cosas. Y esto lo señalo con la profunda convicción de que esto también ayudaría. Nosotros tenemos una inflación de costos internacionales, lo sabe el ministro Culfas, que ha convocado a toda la cadena alimentaria, lo sabe, lo ha dicho Mario Ravetino, y creo que es un dato obvio. Y obviamente, para nosotros lo importante, no producimos para nada, producimos para consumo, fundamentalmente para el consumo interno, y si podemos, para exportar. Y esa es la vocación, crecer más para crear divisas. Por ende, para concluir, quiero señalar en los dos temas que nos preguntó Daniel, calidad nutricional. Estamos dispuestos a trabajar y le hemos hecho una oferta de participar en una mesa de primera infancia, porque tenemos productos para primera infancia y hay acciones en común para desarrollar y compartimos la preocupación y compartimos la necesidad de solución. Y con respecto al tema de la situación de los niños, evidentemente, en este tema nutricional infantil, en el tema de educación para la alimentación saludable, preocupación que es central en la industria alimenticia, no es marginal, no es que querramos que la gente coma cualquier cosa, nadie quiere que coma cualquier cosa. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y adaptarnos a los tipos de vida y obviamente, y enfrentar las realidades. Esta realidad que el ministro Daniel Arroyo se ha preocupado desde el primer día y lo celebro y seguiremos colaborando con él como lo hicimos desde el primer día, que es el tema de la marginalidad, la pobreza y el no acceso a los alimentos. Nosotros queremos ayudar a resolverlo, trabajar en conjunto y evidentemente buscar un piso común. No queremos que nos gane la informalidad, queremos que gane la formalidad, el empleo de calidad, que gane la producción, la inversión y el crecimiento también en nuestro sector. Tenga, señor presidente, tengan, señores ministros, esa convicción. Con el ministro Arroyo y con el ministro Culfas estamos trabajando codo a codo en este momento para ayudar a aportar soluciones. Ojalá podamos concretarlas. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Le voy a dar la palabra ahora a Martín Guzmán, nuestro ministro de Economía. El eje central que hemos planteado, niños y situación alimentaria de la Argentina, y todos tenemos distintas acciones y políticas que venimos encarando, muchos de los cuales vienen trabajando permanentemente en este Consejo Argentina contra el Hambre y agradecemos mucho de la tarea. Martín. Muchas gracias, Daniel. Gracias, presidente. Gracias a todas las compañeras y compañeros y gracias a todas y todos por acompañarnos esta tarde en una reunión que consideramos muy importante. Quiero comenzar haciendo una descripción general de la situación económica que estamos viviendo y las implicancias sociales de esa situación. Como explicaba Matías Culfas, la economía efectivamente, a pesar de la pandemia, ha venido transitando un sendero de recuperación económica. Recuperación que en el contexto de la profundización de la pandemia, por supuesto que enfrenta mayores dificultades, pero una recuperación que no genera beneficios homogéneos para los distintos segmentos de nuestra sociedad. Lo que hoy estamos viendo es que hay una parte de nuestra sociedad que se beneficia de una forma clara de la recuperación de la actividad, con más oportunidades de empleo y con un crecimiento de la capacidad del poder adquisitivo de sus ingresos. Pero hay otro segmento de nuestra sociedad que no se beneficia, que no recibe lo mismo y que por el contrario enfrenta una situación más difícil. Esos son los segmentos más vulnerables, justamente. Y esto que ocurre precisamente tiene que ver con lo que Matías describía como una recuperación con características heterogéneas.
en la cual hay sectores productivos que siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia y que son aquellos que más demandan el trabajo que ofrecen los sectores populares y los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En una situación con estas características es fundamental poder fortalecer la política social, la protección social, la inversión en inclusión. Y es por eso que se vuelve cada vez más esencial afinar el uso de los recursos del Estado y contar con más recursos en una situación de escasez para poder llevar adelante políticas de protección social más robustas. Hoy enfrentamos una situación en la cual el 57% de nuestra población menor a 14 años, niñas y niños menores de 14 años, están en situación de pobreza. Enfrentamos una situación en la cual es injusto pedirle a un segmento de nuestra población, aproximadamente entre los 18 y 24 años, que puedan tener las mismas condiciones de acceso al mercado de trabajo que se da en una situación sin pandemia. Y es muy importante focalizar los recursos en aquello que más hace falta, en aquello que más sano es desde el punto de vista del desarrollo social. Eso es justamente poder proveer asistencia para una situación alimentaria más robusta en los niños y niñas de nuestro país. O poder proveer asistencia para justamente proteger a quien hoy no tiene las condiciones de acceso al mercado de trabajo que se dan en tiempos más normales. Bueno, justamente el presidente en unos minutos va a estar haciendo un anuncio que nosotros consideramos muy importante sobre el tema de los alimentos. Ahora, para poder hacer todo esto, hace falta financiamiento, hace falta tener recursos. La consistencia de la economía, la consistencia de la macroeconomía, algo que suena muy técnico, es algo que afecta de forma directa a la vida de la gente, a la vida de las argentinas y los argentinos. Cuando no se actúa de una forma consistente es cuando los problemas se vuelven bien profundos y se agravan. Y eso es lo que pasó a partir de abril del 2018, cuando el esquema de políticas macroeconómicas de la administración de Juntos por el Cambio reveló ser de una brutal inconsistencia. Es muy importante entonces entender cuáles son las prioridades, definir esas prioridades y actuar en consecuencia, pero de una forma consistente. Y aquí hay dos cuestiones. Decía, por un lado, tratar de contar con más recursos para que el Estado en una situación crítica en el mundo pueda asistir a quienes debe hacerlo. Y esto es algo que está pasando en todo el mundo. Y lo segundo es usar de una forma racional aquellos recursos con los que ya contamos. Hemos tomado medidas que son muy importantes para lograr mantener de pie a nuestra sociedad. Una fue la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en diciembre del año 2019. Hoy estamos experimentando un aumento sustancial en términos reales de la recaudación impositiva, del cual una parte justamente se explica por aquellas medidas tributarias progresivas que adoptamos en diciembre del año 2019. Otra medida que fue muy importante, una de las medidas más importantes sancionada por el Congreso de la Nación el pasado año, fue el aporte solidario. Hubo mucho debate acerca del aporte solidario, pero eso nos permite contar con recursos para poder poner en práctica políticas públicas para la protección social, para la recuperación económica y para el desarrollo. Y hace poco tiempo hemos enviado al Congreso de la Nación un proyecto de ley para hacer una reforma de lo que es el impuesto a las ganancias de las sociedades. Bienvenido el debate al respecto, y hay distintas visiones sobre ello. Pero hay una cuestión que es clara. Si revisamos las experiencias históricas de reformas como aquella que llevó a cabo el gobierno de Juntos por el Cambio para las ganancias de sociedades, vemos que muchas veces se argumentaba que reformas de ese tipo iban efectivamente a generar mayores incentivos para la producción,
que iban a redundar en un aumento de la oferta de lo que se produce en la economía. Nunca pasa, nunca pasa. Por el contrario, lo que ocurre es que se debilita al Estado y que aumenta la desigualdad. Eso mismo es lo que ocurre en la Argentina. Y estas son circunstancias especiales. Y acá le pedimos a los empresarios el acompañamiento en este proyecto de ley. Son momentos difíciles. El monseñor citaba al Papa Francisco hablando de la importancia de la sencillez y de poner la mirada fija en lo esencial. Y estas son cuestiones esenciales. Y finalmente un tema sobre el cual ha aumentado la visibilidad del debate público en estos días y que es un debate público importante, es el tema de los subsidios energéticos, en los cuales se gasta una parte importante de nuestro presupuesto. Nosotros también debemos ser autocríticos al respecto. Hoy tenemos un sistema de subsidios energéticos que es pro-rico. En un país con 57% de pobreza infantil, estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y de gas en una parte de nuestra población que hoy no es prioritario que reciba esos subsidios. Barrios en donde vive gente de altos ingresos, cuando esos recursos tienen que ser utilizados para aquello que más necesita la sociedad argentina hoy. Nuestro compromiso es poder agilizar la gestión y poder entonces también desde el punto de vista de las inversiones del Estado, dedicar los recursos a aquello que más vale. Todos entendemos que la política es el instrumento para la transformación de realidades y nosotros seguimos el liderazgo de nuestro presidente, que siempre marca una línea, que es la línea que consideramos que es sana para la Argentina, que va a tranquilizar a nuestra sociedad y va a tranquilizar a nuestra economía, que es la línea que parte de los consensos y los acuerdos como el lugar sobre el cual buscar construir de forma colectiva, entendiendo que hay veces que el conflicto es inevitable y que lo que importa es cómo se administra, cómo se maneja ese conflicto, manejándolo con respeto, con responsabilidad. Yo les agradezco nuevamente, muchas gracias, presidente, y nuestro compromiso es el de seguir trabajando para tener cada día una sociedad con más oportunidades y con oportunidades distribuidas de una forma más equitativa. Muchas gracias.